La validación de datos nos permite realizar diferentes opciones para poder impedir algunos ingresos no deseados, dependiendo de las especificaciones que queremos utilizar. Lo podemos hacer desde una celda, o si tenemos algún dato queremos ir ingresando poco a poco en las siguientes columnas de manera vertical. Por ejemplo, para esta sección les voy a recomendar utilizar, si tienen algunos datos, muchos datos que quieren ingresar, les recomiendo que utilicen una tabla. Pero en este caso, si nosotros no tuviéramos una tabla, solamente fuera un rango, tendríamos que seleccionar todo el rango que queremos utilizar para validar. Es decir, si seleccionamos todos estos rangos y nos dirigimos a datos y indicamos validación de datos, al momento de validar los datos solamente se va a aplicar a este rango, más no si hay más datos tenemos que ampliar esa validación. O otros que hacen es seleccionar todo hasta la última fila que permite en Excel y validan sus datos. Pero otra forma es usando este tipo de datos, que es una tabla. Entonces para ello tendremos que seleccionar todos los datos de la tabla. Si es que hay datos, si no hay datos tenemos que seleccionar la última. Si solamente hay un dato o no hay ningún dato y tiene encabezados esa tabla, debe tener encabezados. Para poder reconocerlo, tenemos que seleccionar todos los datos o solamente el único dato. Primeramente vamos a evaluar solamente la columna nombres. Muy bien, vamos a indicar, por ejemplo, indicamos datos, seleccionamos herramientas de datos y indicamos validación de datos, seleccionamos y nos dará una ventana con la validación de datos. Muy bien, en esta sección queremos que nos permita lo siguiente: un texto, una longitud de texto. Podemos indicarle diferentes tipos de valores: entre, no está entre, igual que, mayor que, o mínimo, menor que, mayor que. Por ejemplo, que sea entre, que esté entre 3, un mínimo de 3 letras con un máximo de 10, por ejemplo. Además podemos omitir los blancos. ¿Qué quiere decir con los blancos? Si hay un texto con espacios en blancos, no lo estará considerando. Muy bien, entonces tendremos dos pestañas: mensaje de entrada. La pestaña mensaje de entrada sirve para indicarnos una entrada en sí, como propiamente se dice, para poder mostrarnos antes de ingresar un dato. Por ejemplo, vamos a indicarle mensaje de entrada como título. Y el mensaje va a ser mensaje de entrada. En título hay que indicarle entrada, nada más para que pues se pueden diferenciar. Muy bien, eso tendremos en la entrada. Tenemos un mensaje de error. Si seleccionamos mensaje de error, tenemos tres estilos para poder utilizar: el de advertencia, que es este icono; el de alto, disculpen, el de advertencia, que es este icono; y de información, que es este icono. Todo dependerá cómo lo queremos utilizar, qué icono queremos que nos aparezca en el mensaje. En este caso vamos a indicarlo que sea alto, y en este título indicaremos que sea error. Mensaje va a ser mensaje de error. Muy bien, entonces recordemos, la configuración indicamos que tenga una longitud de texto como mínimo 3 letras y como máximo 10 letras. Si aceptamos, vemos que nos genera una entrada. Este sería el mensaje de entrada, como un tipo, un aviso donde nos indica la entrada y el mensaje correspondiente. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros recuerden que hemos seleccionado solamente estas celdas. ¿Por qué? Porque está en una tabla. Por ejemplo, si a esta celda le indicamos ejemplo o aceptamos, nos genera un error automáticamente. ¿Por qué? Porque como hemos seleccionado esta
estas celdas ya forma parte dentro de la tabla y automáticamente se valida. Pero si nosotros seleccionamos cualquier otra celda diferente a la siguiente que es de esta tabla, por ejemplo seleccionamos B22, indicamos O, aceptamos y no nos genera un error. Entonces eso sería siempre y cuando nosotros queremos validar solamente las celdas que estemos utilizando. Indicamos O y nos indica un error. Aceptamos, indicamos hola, ya no nos genera el error. Muy bien, entonces sería la forma de poder validar. Hay diferentes tipos de forma de poder validar, diferentes opciones. Si nos dirigimos a datos, seleccionamos en herramientas de validación de datos. Tenemos número entero, los diferentes tipos de opciones, el decimal, la hora, la fecha. Podemos poner las fechas que estén y indicar fechas. Esto es muy similar a la forma que hacemos con el formato condicional. Es muy similar a lo que nos permite una fórmula. Por ejemplo, en una fórmula podemos indicarle si igual. Para que suceda en esta fórmula, siempre esa fórmula debe mostrarnos como resultado, o debe devolvernos como resultado un valor verdadero o un valor falso. Si esa fórmula, como por ejemplo el buscar B, que solamente devuelve un texto o un número, lo aplicamos y dentro del buscar B no aplicamos ningún valor que nos diga que sea verdadero o falso, no va a funcionar. Solamente funciona cuando nos devuelve un valor entre verdadero y falso. Por ejemplo, si indicamos sí devuelve verdadero o falso. Si esta celda es mayor que, por ejemplo, es menor que 10, punto y coma, vamos a indicarlo que nos devuelva verdadero. Si no es menor que 10, nos va a indicar falso. Cerramos y aceptamos. Pero hay que indicar un mensaje de error. Esto no es necesario ponerlo porque a veces se ve un poco tedioso. Pero en error vamos a poner número no menor que 10. Por ejemplo, en título. Y aceptamos. Y vamos a realizar. Por ejemplo, vamos a indicarle que sea 5. Aceptamos, no nos genera error. Pero si ponemos 15, sí nos genera error. Entonces, así podemos realizarlo. Esos tipos de validaciones. Pero si queremos que se aplique a todo el conjunto de celdas que hay en esta columna de salario anual, tenemos que seleccionar todo y aplicar nuestra validación de datos. Porque si seleccionamos solamente una sola fila o una sola celda, a esa celda nada más se va a aplicar la validación de datos. Tenemos otro tipo de validación de datos que son las listas. Muchas veces queremos utilizar listas. Por ejemplo, si seleccionamos esta celda I3, nos dirigimos a validación de datos, seleccionamos y indicaremos que sea lista. En lista vamos a indicar cuál es nuestro origen. En el origen podemos indicarle ya sea un nombre en específico, por ejemplo, esta tabla que se llama personal, o podemos seleccionar un rango. Por ejemplo, vamos a seleccionar todo este rango y aceptamos. Muy bien, celda con lista desplegable y podemos indicar, por ejemplo, no existe. Y aquí vamos a indicar no existe el empleado. Aceptamos y vemos que nos crea una lista. Si seleccionamos, vemos todos los empleados que tenemos. Y si nosotros, por ejemplo, indicamos A y vemos que nos crea un error. ¿Por qué? Porque no existe ese empleado. Si nosotros ponemos Andrés Reyes, no nos genera ningún error porque sí existe ese empleado. Además podemos seleccionarlo y nos puede cambiar. Esto lo podemos utilizar
también en estas celdas, pero tendremos que seleccionar toda la columna para poder utilizar. Muy bien, eso sería la parte de validación de datos. Es bien sencillo, es validación de datos, pero más recomendable es utilizarlo cuando queremos hacer ingresos periódicos, como ejemplo en una tabla o un rango de datos.